Ah, Buenas tardes, ¿me escuchan? Muchas gracias, Alet. Gracias por su amable invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes para dialogar acerca de este tema que lo titulé Entendiendo las causas y los procesos de la contaminación con el modelo High Split. Y bueno, pues, ¿qué es High Split? High Split, pues, es un modelo de transporte y dispersión atmosférica de contaminantes. Se encuentra en desarrollo continuo en el Laboratorio de Recursos del Aire de la NOAA. La NOAA es la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Y desde el año 1949 lo han estado desarrollando. Este modelo surgió a partir de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el motor inicial de este desarrollo, porque pues en los años 40, pues sí, había empezado, digamos, una carrera de armamentística, digamos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos por principalmente el desarrollo de armas nucleares. Entonces, Estados Unidos, digamos, a partir del primer ensayo nuclear que llevó a cabo Rusia, Estados Unidos, pues desarrolló e implementó este modelo para rastrear el origen de las partículas radioactivas que habían sido medidas en Japón. Y desde ese momento ha estado en continuo desarrollo. Inicialmente solo se utilizaba para um, rastrear partículas a través de cálculos de advección, y posteriormente evolucionó hacia cálculos más complejos. Utiliza meteorología, perdón, voy a activar mi proyector. Utiliza meteorología de circulación atmosférica. Y bueno, High Split estima qué pasa con los contaminantes cuando son emitidos al aire. Y el modelo ha sido extensivamente de tanto de concentraciones atmosféricas como de flujos que se pueden depositar sobre las tierras y los océanos. High Split es uno de los modelos más ampliamente utilizados por la comunidad científica para el transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos en el mundo. Y aquí se presenta una pluma de unos contaminantes emitidos de un incendio industrial en Deep Park. Y bueno, esta es una típica estructura de una pluma. High Split es un modelo lagrangiano, y voy a explicar más o menos de qué se trata eso. Bueno, ¿para qué se utiliza High Split? Bueno, pues NOAA, en coordinación con otras agencias federales, estatales y locales, al igual que agencias de gobierno internacionales y domésticas, lo utilizan, por ejemplo, para identificar, ponderizar efectos o peligros de accidentes nucleares, para pronosticar afectaciones por erupciones volcánicas, por ejemplo, del impacto que puede haber en la aviación, para pronosticar el impacto de incendios forestales. Uh, eh, Estos, pues, por ejemplo, en Centroamérica son muy importantes, muy importantes, pero de igual manera aquí en Estados Unidos también se han acrecentado en los últimos años. Y bueno, High Split es un modelo que puede pronosticar cuál es el comportamiento del smog que se genera por esos eventos. También se utiliza para respuesta a emergencias cuando hay accidentes uh, en el transporte de las industrias. Esto es cuando hay fugas, cuando hay derrames de tóxicos. High Split puede estimar qué pasa con esos químicos tóxicos. También una aplicación reciente de High Split ha sido, por ejemplo, el pronóstico de la dispersión de langostas. Hay un sistema que actualmente está implementado en África, y este desarrollo fue realizado por aquí,
laboratorios de recursos del aire. Entre otras aplicaciones, podría yo decir. Otro gran abanico de posibles aplicaciones de Hasplit es para la atribución de fuentes. En este caso, partiendo de ciertas campañas de muestreo, partiendo de ciertas mediciones que podemos llevar a cabo en sitios, podemos utilizar Hasplit para estimar de dónde vienen esos contaminantes que estamos muestreando. La génesis de Hasplit pues fue, como les comentaba, inicialmente para rastrear el origen de pruebas nucleares en Rusia. Actualmente también se emplea vinculado con este uso de armas nucleares, se emplea también por el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que es un tratado que fue suscrito por varios países y en el cual pues hay restricciones sobre sobre llevar a cabo pruebas nucleares. Y bueno, una manera de comprobar esto pues es muestreando en la atmósfera radiación y después utilizando Hasplit para ver de dónde vienen esas parcelas de aire que muestreó nuestro instrumento. Y bueno, aquí por último quisiera resaltar que una aplicación más reciente es para estimar de Hasplit para atribución de fuentes, es para estimar puntos rojos de emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, al final de esta charla voy a presentar un pequeño resumen del trabajo que estamos desarrollando aquí para este tipo de aplicación. Y bueno, también Hasplit puede utilizarse para escenarios de investigación de muchos tipos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo utilicé en mi doctorado para investigar los potenciales impactos de la quema de la incineración de basura. Y bueno, eso voy a hablar al final también de ello. Hay diferentes maneras de usar Hasplit. La primera es en línea a través de este servidor. Básicamente, a través de este sitio uno puede configurar una simulación, una simple simulación, tanto de trayectorias como de dispersión, y obtener resultados. Pero también una manera más sofisticada de usar Hasplit es bajando el modelo y correrlo en tu computadora local. Y esto pues puede ser a través de una guía de interfaz de usuario, o bien puede ser a través de la línea de comando o scripts, tanto en Windows como en Linux. Y bueno, esta segunda, pues generalmente se utiliza cuando uno necesita llevar a cabo muchos experimentos numéricos. Y igual, cuando uno requiere, pues, experimentar muchos tipos de configuraciones, es más fácil automatizar eso con la utilización de scripts. Y bueno, Hasplit tiene dos distintas maneras de ejecutarse. Digamos, hay dos tipos principales de simulaciones. Una que es una simulación de trayectoria y la otra que es una simulación de dispersión. Y bueno, la simulación de trayectoria es básicamente nosotros, digamos, aquí simplificamos el transporte de contaminantes a través de una sola, de la trayectoria que puede describir una sola partícula. Y en este caso, esa trayectoria se calcula únicamente a través de la advección. Tomamos únicamente, interpolamos en el tiempo y en el espacio el viento, los vectores del viento, y obtenemos un cálculo, ¿verdad? Esta trayectoria puede entenderse como el centro de una pluma y puede calcularse tanto adelante como hacia atrás. Es decir, aquí, por ejemplo, si yo tengo mi aparato de monitoreo, pues entonces puedo correr Hasplit desde esta altura y puedo obtener el origen de este centro de la pluma.
Y bueno, pues como es una versión sobresimplificada, pues no puede incluir depositación o química atmosférica. El segundo tipo de simulación es una simulación de dispersión, en el cual ya se incorpora el comportamiento en 3 dimensiones del transporte y dispersión de la pluma. Y bueno, incluye tanto la advección, es decir, incluye este movimiento central de una partícula, eh, como la dispersión alrededor de la pluma. Este comportamiento es impuesto por otros procesos que ocurren a escala más pequeña, ¿no? Y estos procesos están asociados con la turbulencia que hay en la atmósfera, que en este caso esa turbulencia se ocasiona en el día, por ejemplo, por el calentamiento de la Tierra, y ese calentamiento después transfiere calor hacia las capas superiores y ese calentamiento genera un movimiento que, se puede entender como pequeños remolinos o eddies. Y esos pequeños remolinos son los que impulsan este movimiento alrededor de la pluma. Entonces, High Split toma información del modelo meteorológico para calcular este movimiento. Y, y bueno, la suma del movimiento advectivo más el dispersivo nos puede proporcionar un cálculo de la concentración del contaminante viento abajo, que puede ser posteriormente comparado con los límites de interés, ¿no? que haya en la localidad. Y pues este tipo de simulaciones sí pueden incluir química, así como depositación atmosférica seca y húmeda. Y bueno, eh, en su núcleo, High Split puede entenderse únicamente como un modelo que impulsa partículas de acuerdo al viento, a la dirección y a la velocidad del viento. Entonces, si esta es mi posición inicial, entonces en esta posición inicial yo tendría pues una dirección y una magnitud del viento o velocidad del viento en esta posición. Y esa magnitud y dirección en el eje Y, X y en la vertical, Z, ese vector me va a indicar hacia dónde se va a mover la partícula. Y entonces, esa partícula va a tener un movimiento de acuerdo a estos vectores, a este vector a este vector tridimensional que había en la posición inicial. Y entonces, cuando la partícula llegue a la posición número 2, entonces High Split va a preguntarle al modelo meteorológico cuál es el vector tridimensional en en esa segunda posición. Y entonces, de acuerdo a esa información, High Split va a advectar la partícula hacia la posición 3. Y entonces este procedimiento se repite consecutivamente y entonces con ello High Split calcula el movimiento de la partícula de acuerdo a la información tridimensional del viento. Y esto es lo que se conoce como advección. Y bueno, pues necesitamos para ello pues la información meteorológica. Y esta información meteorológica se puede entender como con esta representación, en el cual el modelo, los resultados del modelo meteorológico se almacenan en una matriz con esta estructura. Y entonces High Split, conforme la partícula se vaya moviendo, sobre esta estructura, High Split va a solicitar información de el vector y entonces High Split va a realizar el cálculo con base en esta información que tiene este tipo de arreglo. Y pues la información meteorológica es básica, ¿verdad?
Y hay muchas, o sea, la meteorología, hay muchos tipos de meteorología que podemos nosotros ingestarle a HighSplit. Tanto modelos que se corren por los centros de predicción ambiental de los países, como de igual manera nosotros podemos generar nuestra propia meteorología si nosotros corremos un modelo en una zona que nos interese. La meteorología, pues, es distinta, pues, en función, por ejemplo, por ejemplo, al espaciado horizontal o vertical, como por ejemplo aquí lo vemos en esta representación, y a la resolución temporal. En este caso, esto hay que ser muy cautos cuando se hacen ese tipo de experimentos, porque hay procesos que los modelos pueden incluir u otros que no pueden incluir, dependiendo de la resolución horizontal con la cual se encuentre implementado este modelo meteorológico. Por ejemplo, si este espaciamiento es muy ancho, por ejemplo, 100 kilómetros, entonces es muy improbable que ese modelo meteorológico pueda resolver procesos de circulación local, como por ejemplo las brisas marinas. Y entonces muy seguramente ese modelo meteorológico pues no está incluyendo a este tipo de procesos. Y si nuestro experimento se está llevando a cabo en un ambiente costero, entonces nosotros tenemos que reconocer que esta sería pues un supuesto que no estaría considerando nuestro modelo. HighSplit debe tener esta información meteorológica para correr. Esta información se provee en datos binarios. Por último, y de igual manera importante, pues hay incertidumbre en la meteorología. Y la incertidumbre, pues, es algo esperado, ¿verdad? O sea, no hay ningún modelo que pueda representar el 100% de un fenómeno. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, trabajar con esta meteorología y estudiar si esta meteorología puede representar los procesos que pueden tener implicaciones en nuestra investigación. Y eso es un análisis de incertidumbre. Y decía yo que los inputs para high speed pueden obtenerse, los inputs meteorológicos pueden obtenerse de resultados de modelos meteorológicos que son ejecutados por los países. En este caso, el Laboratorio de Recursos del Aire pone a disposición del público todos estos resultados de modelos de circulación que tienen diferentes resoluciones horizontales y temporales, y de igual manera distintos niveles verticales, y hay distinta información, o sea, distintos periodos temporales disponibles. Para el caso de aplicaciones en México, me gustaría resaltar el modelo NAM. El modelo NAM, que es que utiliza un dominio que incluye prácticamente toda Norteamérica. Y este modelo, pues, tiene un espaciamiento de 12 kilómetros, tiene 27 niveles verticales, hay un resultado cada 3 horas. Y aquí, esta resolución, nosotros, por ejemplo, pudimos comprobar que en el caso de la península de Yucatán, este tipo de resolución es suficiente para capturar fenómenos importantes en la región, como por ejemplo las brisas marinas y las brisas de tierra. Y de igual manera, pues el modelo puede capturar, por ejemplo, los nortes, por ejemplo. Y bueno, voy a hablar un poquito más de esta evaluación casi al final de la presentación. Entonces, el movimiento advectivo que describe una sola partícula
puede entenderse como una trayectoria. Esta trayectoria es tridimensional y si uno inicia a distintas horas, pues uno obtiene de resultados distintos porque el modelo pues toma la información de la meteorología y la meteorología pues es cambiante con el tiempo. Y bueno, podemos pensar que esta trayectoria pues es básicamente el centro de una pluma. Pero pues en el mundo real pues realmente esta es una versión sobresimplificada. Realmente la pluma pues es únicamente, perdón, la trayectoria es únicamente una representación del centro de la pluma. Y, y bueno, las partículas pues no siguen trayectorias simples. En el mundo real, pues la turbulencia atmosférica impone otro movimiento que opera en una escala menor y esto hace que las partículas adquieran podemos llamarle trayectoria turbulenta. Y esta trayectoria turbulenta es incorporada en high-split a través de, por ejemplo, la energía cinética turbulenta, que también se encuentra disponible en muchos modelos meteorológicos, como por ejemplo el NAM-12. Y entonces, en esta diapositiva, por ejemplo, quisiera presentar un ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros para representar una pluma, pues nosotros requerimos pues muchas partículas, porque pues en realidad una pluma pues es una colección de trayectorias de partículas turbulentas. Y entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos 6 partículas en esta posición inicial. Entonces, esas 6 partículas pues van a moverse de acuerdo a la naturaleza advectiva y dispersiva de la atmósfera. Y entonces, como vemos en esta representación, esto genera un movimiento alrededor del centro de la pluma. Y bueno, esta representación pues sería, digamos, uh, un ejemplo de lo que realmente pasa. Sin embargo, pues 6 partículas pues realmente son insuficientes para realizar una simulación realista. En el mundo real, uno requiere sembrar al inicio de la simulación muchas partículas. Pueden ser 1000, pueden ser 100,000. Eso va a depender por ejemplo, de pruebas que nosotros podamos llevar a cabo para estimar cuál es el número mínimo de partículas que necesitamos. Este tipo de pruebas se conocen como análisis de sensibilidad. Y bueno, y eso es muy importante porque pues mientras más partículas, pues hay más trayectorias turbulentas que high-split va a requerir calcular y eso pues incrementa el requerimiento de poder computacional para el cálculo. Y una otra manera en la cual se puede eficientar este tiempo de cálculo o estos recursos computacionales es representar una nube de partículas a través de PUF, que es que es lo que se presenta en esta diapositiva. Un PUF es básicamente una representación tridimensional de una colección de partículas. Y entonces, si nosotros corremos high-split a través de PUF, high-split va a expander imagínense que el PUF es como un cilindro, y entonces, de acuerdo a la naturaleza dispersiva y advectiva de la atmósfera, high-split va a ir expandiendo este PUF en las 3 direcciones, en las 2 direcciones, perdón. Y si el PUF adquiere un tamaño, digamos, considerable, en el cual, digamos, sobrepasa el grid o la malla meteorológica, entonces high-split
parte este puff en 4 puff, por ejemplo, y entonces HighSplit ahora va a calcular las trayectorias turbulentas de estos 4 puff, que a su vez van a seguirse expandiendo, creciendo y dividiéndose de acuerdo a la naturaleza dispersiva de la atmósfera. Y con ello, pues cada puff va a llevarse consigo la proporción que corresponda del contaminante atmosférico que haya sido emitido originalmente. Y bueno, eso es respecto a las simulaciones tanto de hacia adelante, en sentido forward, tanto de partículas como a través de puff. Y otro tipo de enfoque muy útil es la dispersión hacia atrás. Al igual que las trayectorias pueden correrse, las trayectorias simples pueden correrse hacia atrás, una dispersión real también puede correrse hacia atrás con HighSplit. Y y bueno, esto pues es muy importante porque pues con este tipo de simulaciones pues nosotros podemos calcular la huella de la pluma y podemos nosotros identificar si esa pluma, por ejemplo, se transportó sobre caminos, sobre carreteras o sobre plantas eléctricas o sobre algún tipo de fuentes en particular. Y este tipo de enfoque es muy utilizado para el análisis de metales traza en la atmósfera, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que realmente representan estas partículas computacionales en HighSplit? Esto representan pequeñas parcelas de aire que contienen uno o más contaminantes. Y cada partícula computacional o parcela puede contener una vasta cantidad de entidades contaminantes, como por ejemplo moléculas que están en fase gaseosa o contaminantes particulados. La cantidad real de contaminantes asociados con estas partículas computacionales es determinada por la tasa de emisión dividida por el número de partículas que nosotros hayamos sembrado al principio de la simulación. Y pues nosotros conocemos tanto pues cuántas partículas sembramos al inicio como cuál es la tasa de emisión asociada en nuestra fuente. Y por ejemplo, aquí quisiera yo presentar un ejemplo de un ejemplo para dióxido de nitrógeno emitido por una planta eléctrica. Entonces, suponiendo que la planta eléctrica conocemos que emite 500 gramos de dióxido de nitrógeno por hora, y suponiendo que nosotros al inicio de la simulación liberamos 500 partículas, entonces nosotros podemos calcular que hay 1.31 por 10 a la 22 moléculas de dióxido de nitrógeno asociadas con una partícula computacional de HighSplit. Y bueno, ¿cómo llegamos a este cálculo? Bueno, esto creo que sí es importante. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí pues la tasa de emisión que conocemos. Sabemos que cada hora HighSplit en nuestra simulación, HighSplit está advectando 500 partículas, o sea, están liberándose 500 partículas de la fuente por hora. Y sabemos nosotros que un mol de esa sustancia equivale a 42 gramos de la sustancia. Y si utilizamos el número de Avogadro, entonces con todos estos podemos nosotros estimar que hay 1.31 por 10 a la 22 moléculas de dióxido de nitrógeno asociadas con esa partícula computacional, que es básicamente una pequeña parcela de aire que contiene esta cantidad de moléculas. Y bueno, con la misma tasa de emisión
Si esta vez liberamos desde la fuente 5,000 partículas computacionales por hora, entonces habrá 10 a la X menos moléculas de nitrógeno por partícula. Es decir, cada partícula ahora va a llevar un factor de 10, de 10 a la X menos de partículas. En este caso, 1.31 por 10 a la 21 moléculas por partícula computacional. Estas simulaciones de concentración requieren algo que se denomina grid de concentración. Estos grids de concentración son totalmente distintos de los grids meteorológicos. Y en HiSpeed nosotros podemos definir uno o más grids de concentración de distintas resoluciones horizontales y verticales. Y uno puede entender este grid como una malla de muestreo. Una malla tridimensional de muestreo. Y entonces, por cada paso de tiempo computacional, HiSplit va a calcular la concentración atmosférica a través de considerando el número de partículas que se encuentre en esa celda, y ese número de partículas va a multiplicarse por la masa de contaminante que cada partícula traiga. Por ejemplo, nosotros recordemos que en el ejemplo anterior teníamos 1.21 por 10 a la 22 moléculas de nitrógeno por cada partícula. Entonces, si aquí, por ejemplo, estuviéramos muestrando esta celda, tendríamos aquí, por ejemplo, 6 partículas. Entonces tendríamos alrededor de 7 por 10 a la 22 moléculas de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno, perdón, en esta celda de computacional. Y eso, esa cantidad de sustancia se divide por el volumen el volumen contenido en esta celda, y con eso ya tendríamos nosotros la concentración de partícula por unidad de volumen. Como por ejemplo, en este caso sería el número de moléculas por metro cúbico. Pero bueno, también puede haber otras unidades, por ejemplo, miligramos por metro cúbico, etcétera. Y bueno, estos grids no afectan la simulación, solo afectan pues cada cuándo y en qué resolución estamos muestrando. Usualmente a mayor cantidad de partículas, este grid requiere ser, si utilizamos grids más de resolución más fina, usualmente vamos a requerir más partículas para que más partículas pasen por ese grid tridimensional. Y bueno, HiSplit es un modelo muy robusto porque ha sido validado extensivamente a través de experimentos con trazadores. Un experimento con trazador es básicamente, consiste en liberar una sustancia, usualmente que no es reactiva, de concentración conocida, y una vez hecho eso, en el experimento de igual manera se tiene un arreglo de celdas o de puntos de muestreo que van a dar una información de la variabilidad temporal y espacial del contaminante conforme se mueva sobre la región. Y sabiendo cuánto liberamos y sabiendo cuánto medimos, nosotros podemos utilizar HiSplit para tratar de entender si el modelo es capaz de reproducir con un nivel de certeza razonable las concentraciones viento abajo. Y HiSplit ha sido validado a través de extensivos experimentos con trazadores.
en Norteamérica, bueno, en este caso en Estados Unidos, que han tenido distintas resoluciones espaciales y también temporales. Esta diapositiva que muestro es cortesía de mi compañera de laboratorio Fantin Neyan. Y decía yo al principio de la plática que en mi doctorado yo utilicé high split para investigar sobre un fenómeno que considero que es importante, que es la contaminación por dioxinas en la península de Yucatán. Las dioxinas es un grupo, una familia de congéneres químicos que incluyen tanto las dioxinas como a los furanos. Por su estructura, estas moléculas llevan, o sea, son policloradas. Y esa característica, junto con el arreglo de la molécula, hace que esta molécula sea persistente, sea muy tóxica y, y, que, y que sea difícilmente eliminada por procesos naturales. Y entonces estas dioxinas realmente empezaron a investigarse desde el año 50, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó este problema porque se identificó que algunas aves de Estados Unidos estaban desarrollando malformaciones, en este caso aves de la región de los Grandes Lagos. Y se dio con que el origen de esas malformaciones eran las dioxinas y después se descubrió que esto se asoció con la mayor producción de plásticos después del final de la Segunda Guerra Mundial, que estos plásticos a su vez se incineraban en tiraderos como estos que presento en esta imagen. Y esa incineración, o bueno, más bien quema, libera esas sustancias a la atmósfera y pues en este caso el viento después las transporta grandes distancias y después se depositaban en este caso en la región de los Grandes Lagos. Y a partir de ello, pues México, digamos, en el año 2008, México, a través de una coordinación multiinstitucional, montó una red de monitoreo de dioxinas y furanos que se encontraba compuesta por distintos sitios a lo largo del país. Uno de ellos fue Celestún, Yucatán, y en este caso el Laboratorio de Geoquímica Marina del CIMBESTAB, dirigido en su momento por el doctor Gerardo Bouchot, fue el encargado de llevar ese monitoreo en Celestún. Y lo que presento aquí, pues, es el resultado de ese esfuerzo. Y en esa campaña se identificó que había momentos de muestreo en los cuales las concentraciones llegaban casi a los 50 femtogramos de tóxicos equivalentes por metro cúbico. Esta concentración es equivalente a la que se puede encontrar en centros urbanos. Y bueno, Celestún, pues es un sitio costero, realmente semirural. Y entonces esto nos llevó en ese momento a plantear una tesis de investigación. Y en este caso, la tesis fue dirigida por el doctor Gerardo Gol y también por el doctor profesor Ismael Mariño Tapia del CIMBESTAB, ahora en la UNAM. Y bueno, nosotros en conjunto con el Laboratorio de Recursos del Aire, pues básicamente montamos un método que digamos, en una primera parte de ese método nos abocamos a entender, utilizando el modelo NAM. Aquí voy a pasarme a la siguiente diapositiva.
Utilizando la meteorología del modelo NAM, de ese modelo que les mostré al principio, tratamos nosotros de entender si ese modelo reproducía procesos importantes en esta región. Y como resultado pudimos entender que el modelo era capaz de reproducir procesos como las brisas marinas y los frentes fríos. Aquí presento digamos, un resultado de ese análisis, que son espectros de potencia. Los espectros de potencia pueden entenderse como la energía asociada con el viento. Y entonces la energía se da por lo da este lado de la figura, el eje Y de esta figura, y la energía, en este caso del viento, asociada con distintas frecuencias del viento. El viento hay que entender que el viento realmente una mezcla de distintos sistemas que operan a distintas escalas de circulación. Y entonces, por ejemplo, a una frecuencia de un día, equivalente a un día, por ejemplo, vemos que en la región hay sistemas de brisas costeras que tienen un fuerte comportamiento diurno. Y entonces es natural que si en una región hay brisas marinas fuertes, entonces la energía asociada con esa frecuencia, pues puede ser importante, como es, por ejemplo, en la costa occidental de la península de Yucatán. En la costa occidental vimos que pues las brisas marinas son el proceso dominante en esa región. Y esas brisas, esa distribución de la energía, vemos que el modelo, que es la línea verde, el modelo NAM, es capaz de capturarla dentro de los límites de confianza. Y esta energía diurna asociada con las brisas disminuye conforme nos movemos, hacia la costa oriental, por allá por Cancún. Y allá, por ejemplo, pues realmente los procesos que son más dominantes, pues son los procesos asociados con periodos de 10 días a los frentes fríos o los vientos alisios, por ejemplo, o sistemas tropicales. Y bueno, entonces, eso fue una evaluación que fue la primera parte del análisis. Hubo más análisis, pero bueno, eso es, digamos, un resultado que, digamos, representa de manera general el comportamiento de los vientos en la península y cómo el modelo NAM es capaz de capturarlos. Entonces, una vez que entendimos que la meteorología es realista, entonces montamos el modelo High-Split, pero no montamos High-Split. Montamos una versión especial de High-Split desarrollado por el doctor Mark Cohen en la NOAA, aquí en el Laboratorio de Recursos del Aire. Ese High-Split se llama High-Split SV y fue un modelo que se utilizó para estudiar el transporte de dioxinas hacia los grandes lagos. Y el doctor Cohen amablemente nos compartió el modelo y nos compartió su conocimiento para poder montar el modelo en Yucatán. Y entonces nosotros montamos el modelo a través de 7 experimentos numéricos representativos de 2 congéneres. Las dioxinas pertenecen a una familia que es la de los contaminantes orgánicos semivolátiles. Y estos tienen la particularidad de que son moléculas que, dependiendo de la temperatura, se encuentran totalmente absorbidos sobre la superficie de las partículas, o bien se encuentran fuera de las partículas, se encuentran flotando, digamos, en la atmósfera libremente. Entonces, este equilibrio es dependiente de la temperatura
y es parametrizado a través de este modelo propuesto recogido por Weidelman. Y entonces High-Speed SB incorpora esta dinámica en su núcleo, y entonces montamos High-Speed SB y bueno, consideramos nosotros básicamente 7 experimentos para un congéner totalmente asociado a partícula, que es como otro congéner que está más libre como molécula gaseosa, que es el TSDF. Y entonces nosotros sembramos PUF en Mérida y vimos cómo puede ser esa propagación bajo distintos escenarios meteorológicos, bajo nortes moderados, nortes fuertes o nortes que tienen una inclinación totalmente. Entonces, aquí se aprecia claramente cómo a medida que el evento de norte impone un cambio más brusco de la dirección del viento, vemos como la pluma tiene una distribución más, digamos, que refleja esa asimetría de los vientos, en las cuales tienes al principio del evento una surada y después un noroeste completamente, ¿verdad? Y en el caso del congéner, que está totalmente asociado a partículas, el movimiento de la pluma es todavía mayor. Y, y también estudiamos cómo estos distintos escenarios meteorológicos transfieren los contaminantes hacia el suelo y el mar. Y en este caso, un resultado que obtuvimos es que calculamos es que mientras el norte sea más fuerte y más abrupto, hay más transferencia hacia el suelo, hacia el agua. Y esto porque mientras el frente frío asociado con el norte sea más fuerte, entonces hay más chance de que haya más precipitación, y eso es lo que transfiere en mayor proporción del contaminante. También estudiamos lo que pasa con las brisas marinas. Y bueno, estudiamos la dispersión de las brisas bajo brisas en octubre-marzo, que es cuando las brisas están realmente muy reducidas, pero también estudiamos lo que pasaba cuando las brisas están completamente amplificadas, que pasa entre abril y mayo, ¿verdad? Cuando las brisas son muy fuertes en la costa occidental. Y finalmente también estudiamos lo que pasa hacia el final del verano, cuando las brisas disminuyen su amplitud porque el calentamiento es menor, y entonces estudiamos también qué pasaría, ¿verdad? En esos escenarios. Y entonces el resultado es claro. Aquí, por ejemplo, esto es una serie de tiempo de concentración en distintos receptores, en este caso receptores, eso no lo mencioné, bueno, son receptores que están X positivo y X negativo. X2 es el Stun, X3 es la bahía de Campeche, menos X3 y menos X2, perdón. Y bueno, aquí es claro que cuando las brisas se encuentran amplificadas, que es este tipo de comportamientos, realmente el cambio de la dirección del viento es tan brusco, tan abrupto, que no hay chance de que los puffs se muevan hacia Celestún o hacia la bahía de Campeche. Pero cuando las brisas se encuentran reducidas, que son estos escenarios, realmente o sea, la pluma tiene un movimiento más unidireccional. Y al ser también el impulso de los alisios menor, esto genera que el contaminante se diluya menos, y entonces eso genera de que haya un mayor transporte de estas sustancias sobre Celestún, que en este caso es menos X2, que es el verde, ¿verdad? Sobre Celestún, o inclusive hasta la bahía de Campeche pueden transportarse. Y bueno, eso es
lo que pasaría desde Mérida, pero en realidad la incineración de basura y las fuentes que pueden aportar o que ensucian el aire de la península realmente están distribuidas a lo largo de la península. Y aquí simplemente lo que quisimos ver es qué pasa si movemos el sitio de liberación hacia la bahía de Campeche. Ya es claro que mientras más nos movamos al occidente, pues el modelo va a ser capaz de reproducir la mayor fuerza de las brisas marinas. Y bueno, aquí ya para terminar, solo mencionar el uso de high split para atribución de fuentes a través de las llamadas inversiones. Es un proyecto que estamos actualmente desarrollando en colaboración con el doctor Chris Lochner y el doctor Mark Cohen. Y lo que queremos es saber cuáles son los puntos rojos de emisión de gases de efecto invernadero en el área de Washington y Baltimore, que es esta que se presenta aquí. Y este método puede entenderse como una asimilación de observaciones, de CO2, en este caso estoy presentando. Y bueno, a grandes rasgos, iniciamos con un flujo inicial de flujos que viene, por ejemplo, de inventarios que generan las dependencias locales, y esos flujos los utilizamos, los sembramos en high split. Después, high split y los flujos iniciales nos dan un pronóstico, una estimación de cuál es la señal en un sitio, la señal simulada, y después esa señal simulada se suministra, digamos, a un modelo estadístico, un modelo bayesiano como este, y ese modelo considera de igual manera las observaciones y las incertidumbres en las observaciones y en la modelación. Y eso, digamos, que lo que hace es generar otra distribución de los flujos, y en este caso esa distribución mejorada nos da una idea de los flujos reales que son mejorados gracias principalmente a las observaciones. Es una técnica de simulación, básicamente. Bueno, como reconocimientos para esta presentación, quisiera incluir al doctor Chris Lochner, al doctor Mark Cohen, a la doctora Fantin Negan de NOAA, perdón, que compartieron amablemente algunas láminas que se presentó aquí. Al doctor Ismael Mariño del CIMBESTAP, ahora en la UNAM, que fue mi asesor de la tesis de doctorado, y de igual manera al doctor Gerardo Gol del CIMBESTAP, ahora en la Universidad de Texas.